Recordemos la esencia de los fenómenos de transporte que se basa en el estudio de los mecanismos de transferencia de energía, masa y momentum. Asimismo, recordemos que los fluxos de energía, masa y momentum tienen dos principales componentes. Uno asociado a el transporte molecular o difusivo, que está relacionado con desplazamientos a escalas micrométricas o moleculares. Estos usualmente están descritos por las ecuaciones constitutivas, que se basan en relacionar estos fluxos con las propiedades materiales locales. Por ejemplo, en el caso de la transferencia de cantidad de movimiento, esa propiedad material local es la viscosidad, en el caso de la energía, la conductividad, y en el caso de la masa, la difusividad. Por otra parte, la otra componente principal de estos fluxos es el transporte convectivo, que se basa en estudiar el transporte a escalas macrométricas asociadas al movimiento global del fluido. En el caso particular del transporte de energía, se habla de la convección forzada y la convección libre. Si bien en el caso de la convección forzada, los patrones de flujo son determinados principalmente por alguna fuerza externa. Básicamente, para analizar la transmisión de calor por convección forzada, se encuentran primero los perfiles de velocidad del fluido y finalmente se determinan estos perfiles de temperatura. En el caso de la convección libre, los patrones de flujo son determinados por fuerzas de flotación sobre el fluido caliente y los perfiles de velocidad asociados a las ecuaciones de Cauchy o de Navier-Stokes se tienen que resolver de manera simultánea con los perfiles de temperatura. Es decir, estas ecuaciones son interdependientes o están acopladas. Introduzcamos ahora el concepto de capa límite. Recordemos, por ejemplo, cuando se hablaba de capa límite de velocidad en hidrodinámica. Por ejemplo, asuma que tiene una superficie y sobre esta superficie fluye un fluido. Sabemos que cuando las partículas del fluido hacen contacto con la superficie, estas adquieren una velocidad igual a cero. Estas partículas actúan entonces para retardar el movimiento de partículas en la capa contigua del fluido, que a su vez actúa para retardar el movimiento de las partículas en la capa siguiente. Y así sucesivamente hasta que a una distancia delta de la superficie el efecto se hace insignificante. Este retardo de desaceleración del movimiento del fluido se asocia con los esfuerzos constantes que actúan en planos que son paralelos a la velocidad del fluido. Al aumentar aún más la distancia desde la superficie, la velocidad del fluido debe entonces aumentar hasta que se aproxima al valor del flujo libre. Este espesor se denomina usualmente espesor de la capa límite y se define como el valor para el cual la velocidad es aproximadamente igual al 99% de la velocidad en flujo libre. El perfil de velocidad de la capa límite se refiere a la forma con la que varía esta velocidad a través de la capa límite. En consecuencia, el flujo del fluido se caracteriza por dos regiones distintas: una capa fluida delgada, que se conoce como capa límite, en la que los gradientes de velocidad y los esfuerzos cortantes son grandes, y una región fuera de la capa en la que los gradientes de velocidad y los esfuerzos cortantes son insignificantes. En el análisis de la ecuación de energía de la capa límite se hace una aproximación similar a lo que acabo de explicar. Lo que se considera o lo que se asume típicamente es que el fluido es incompresible en régimen estacionario, además que la viscosidad, la conductividad térmica y la capacidad térmica específica son constantes. También se asume que la conducción de calor en la dirección de flujo es despreciable. Al final, lo que se obtiene es la ecuación de energía en términos de la temperatura que conocemos de la asignatura Fenómenos de Transporte 1. Similar al análisis de la capa límite hidrodinámica, si pensamos en ese mismo fluido que entra en contacto sobre esa superficie plana y este fluido se encuentra a una temperatura diferente a la de la superficie, las partículas del fluido que entran en contacto con la placa alcanzan el equilibrio térmico a la temperatura de la superficie de la placa. Estas partículas a su vez intercambian energía con las de la capa adyacente del fluido y se produce en el fluido gradientes de temperatura.
La región del fluido en el que existen estos gradientes de energía es la capa límite térmica y su espesor depende de las siguientes razones, es decir, la diferencia entre la temperatura de la placa y la temperatura del fluido en cualquier punto sobre la diferencia entre la temperatura de la placa y la temperatura del fluido al inicio debe ser aproximadamente igual a 0.99. Al aumentar la distancia desde el inicio de la placa, los efectos de transferencia de calor penetran más en el flujo libre y crece la capa límite térmica. Se demuestra fácilmente la relación entre las condiciones de la capa límite y el coeficiente de transferencia de calor por convección. ¿Sabe usted que el flujo de calor se obtiene a partir de la ley de Fourier, es decir, por la siguiente expresión, en el que el calor es proporcional al gradiente de temperatura y que dicha constante de proporcionalidad es la conductividad? Esta expresión es apropiada pues en la superficie, en donde no hay movimiento del fluido, y la transferencia de energía ocurre solo por conducción. Si empleamos también la ley de enfriamiento de Newton, que se define por la siguiente expresión, y combinamos esta ecuación con la ley de Fourier, obtenemos una expresión para el coeficiente de transferencia de calor de la ley de Newton. Analicemos las condiciones que debe satisfacer la distribución de temperatura dentro de la capa límite térmica. Sabemos que sobre la superficie la temperatura del fluido debe ser igual a la temperatura de la superficie, que en el límite extremo del espesor de la película el diferencial de temperatura debe ser igual a cero, así como que la temperatura debe ser igual a la temperatura de flujo libre. Si hacemos un balance de energía en términos del perfil de temperatura, podemos concluir que este se resume o se reduce a un diferencial de orden 2 de la temperatura y este diferencial es igual a cero. Si reemplazamos esas condiciones de frontera para resolver la ecuación diferencial, al final obtenemos una expresión elevada a la tercera potencia del espesor de la capa límite térmica. Sin embargo, pues no hemos podido encontrar una expresión para el espesor de esta capa térmica. Esta expresión puede obtenerse mediante un análisis integral de la ecuación de energía de la capa límite. Si analizamos, pues este balance de energía tiene que satisfacer lo siguiente, es decir, que la energía que entra por convección más el trabajo viscoso entre el elemento más la transferencia de la pared debe ser igual a la energía que sale por convección. Este balance en términos matemáticos puede establecerse o expresarse por la siguiente ecuación. Esta es la ecuación integral de la energía de la capa límite con propiedades constantes y temperatura de la corriente libre constante. Si se realiza una manipulación algebraica de la ecuación integral, que puede consultar usted en cualquier referencia o libro de transferencia de calor y masa, al final usted puede obtener una expresión que relaciona el espesor de la capa límite térmico en relación al espesor de la capa límite hidrodinámica en términos de un número dimensional conocido como el número de Prandtl. Este número adimensional, el número de Prandtl, relaciona la viscosidad cinemática con la difusividad térmica. Por otra parte, cuando se calienta la placa en toda su longitud, es decir, que x sub 0 es igual a 0, la expresión final es como se muestra a continuación. Es importante mencionar que estas expresiones han sido calculadas asumiendo que este número dimensional que relaciona el espesor de la capa límite térmica con respecto al espesor de la capa límite hidrodinámica menor que 1. Esta suposición es adecuada para fluidos cuyos números de Prandtl sean mayores a 0.7. Es el caso de la mayoría de los gases y líquidos. Sin embargo, en situaciones particulares, como por ejemplo los metales líquidos, tienen números de Prandtl por el orden de 0.01. Se ha encontrado que el número de Prandtl es el número que relaciona los espesores relativos de las capas límite hidrodinámica y térmica. La viscosidad cinemática de un fluido contiene información sobre la velocidad a la que se puede difundir la cantidad de movimiento a través del fluido debido al movimiento molecular. La difusividad térmica expresa lo mismo referido a la difusión de calor en el fluido. Así, el cociente entre estas dos cantidades debería expresar las magnitudes relativas de la difusión de la cantidad de movimiento y del calor en el fluido.
Estas velocidades de difusión son precisamente las magnitudes que determinan el espesor que tendrán las capas límite en un campo de flujo externo dado. Las difusividades grandes indican que la influencia de la viscosidad o la temperatura se hace notar más lejos en el campo de flujo. El número de Prandtl es entonces el enlace entre el campo de velocidad y el campo de temperatura. Volviendo ahora al análisis del coeficiente de transferencia de calor por convección, se puede obtener una expresión que relaciona este coeficiente con los espesores de la capa límite hidrodinámica y térmica. Estas expresiones pueden ser adimensionalizadas si se multiplican ambos lados de la ecuación por x sobre el coeficiente de transferencia de calor por conducción o la conductividad térmica. De ahí se deriva una expresión adimensional conocida como el número de Nusselt, que relaciona este coeficiente de transferencia de calor por convección con el coeficiente de transferencia de calor por conducción o conductividad térmica. Así puede obtenerse una expresión para el número de Nusselt. Estas ecuaciones expresan los valores locales del coeficiente de transferencia de calor en función de la distancia desde el borde de ataque de la placa y de las propiedades del fluido. Para el caso en el que x sub 0 es igual a 0, el coeficiente de transferencia de calor medio y el número de Nusselt pueden obtenerse integrando sobre la longitud de la placa. El análisis que hemos hecho hasta este momento se ha basado en la hipótesis de que las propiedades del fluido son constantes en todo el flujo. Si existe, por ejemplo, variación apreciable en las condiciones de la pared y de la corriente libre, se recomienda evaluar las propiedades a la llamada temperatura de película, definida como la media aritmética entre la pared y la temperatura de la corriente libre. Analicemos ahora el problema en términos de un flujo de calor constante. Si bien en muchos problemas prácticos el flujo de calor de la superficie es prácticamente constante y el objetivo es encontrar la distribución de temperaturas de la superficie de la placa en unas condiciones de la corriente dadas. En el caso de flujo de calor constante se puede mostrar que el número de Nusselt viene dado por la siguiente expresión, que puede expresarse también en términos del flujo de calor de la pared y la diferencia de temperaturas, como se muestra a continuación. El valor medio de la diferencia de temperaturas a lo largo de la placa con la condición de flujo de calor constante se puede obtener efectuando la integración. En estas ecuaciones, Q representa el flujo de calor por unidad de área y tendrá unidades de vatio por metro cuadrado. Si escalamos ahora al análisis de este problema a escenarios un poco más realistas en el que se pueden observar, por ejemplo, pequeñas perturbaciones asociadas con distorsiones en las líneas de fluido de un flujo laminar que conducen a la aparición de condiciones turbulentas. Estas perturbaciones se pueden originar desde el flujo libre o se inducen, por ejemplo, por la aspereza o rugosidad de la superficie. El comienzo de la turbulencia depende si esas perturbaciones se amplían o se atenúan en la dirección de flujo del fluido, que a su vez depende de la razón de la fuerza de inercia a la viscosa. Recuerde que si el número de Reynolds es pequeño, las fuerzas de inercia son pequeñas en relación con las fuerzas viscosas. Las perturbaciones que ocurren de manera natural se disipan entonces y el flujo permanece como laminar. Sin embargo, para Reynolds grande, la fuerza de inercia es sustancialmente más grande, amplificar las perturbaciones y ocurre una transición a la turbulencia. Esta turbulencia se asocia con la existencia de fluctuaciones aleatorias en el fluido y al menos en pequeña escala el flujo es inherentemente estable. La existencia de este flujo turbulento será ventajoso en el sentido de que proporciona mayor transferencia de calor y mayor transferencia de momentum. Sin embargo, el movimiento es en extremo complicado y difícil de describir de forma teórica. Aunque las ecuaciones de la capa límite son aún aplicables, las variables dependientes deben incluir valores instantáneos y es imposible predecir su variación exacta en el tiempo. En sentido práctico, sin embargo, esa incapacidad para determinar la variación de las propiedades instantáneas con el tiempo no es una restricción seria. Por lo general, la solución es que escribamos estas ecuaciones de la forma
como se muestra a continuación. Y estas ecuaciones se sustituyen por cada una de las variables de flujo en las ecuaciones de capa límite, como se observa a continuación. Usted puede notar que estas ecuaciones son similares a las de la capa límite, excepto por la presencia de estos términos adicionales. Estos términos explican el efecto de las fluctuaciones de turbulencia sobre el transporte de momento, energía. Sobre la base de los resultados precedentes, es normal hablar de un esfuerzo total y de flujos totales que se definen como se muestra a continuación, y consisten en contribuciones debidas a difusión molecular y mezcla turbulenta. A partir de la forma de estas ecuaciones vemos cómo las transferencias de momento y energía aumentan por la existencia. Un modelo conceptual sencillo atribuye el transporte de momento y calor al movimiento de remolinos en la capa límite turbulenta. La noción de transporte por remolinos implica la introducción de un coeficiente de transporte que se denomina como difusividad parasitaria para la transferencia de momentum, que tiene la forma como se muestra a continuación. En ese sentido, el esfuerzo cortante total también puede expresarse como se indica a continuación. Y de manera similar, también pueden definirse las difusividades parasitarias para la transferencia de calor mediante las siguientes relaciones. En la región de una capa límite turbulenta removida de la superficie, es decir, la región núcleo, las difusividades parasitarias son mucho mayores que las difusividades moleculares. La mezcla aumentada que se asocia con esta condición tiene el efecto de hacer que los perfiles de velocidad y temperatura sean más uniformes en el núcleo. En consecuencia, el gradiente de velocidad en la superficie y por tanto el esfuerzo cortante superficial es mucho más grande para la capa límite turbulenta que para la capa límite laminar. De manera similar, se argumenta que la temperatura de la superficie y las transferencias de calor son mucho más grandes para el flujo turbulento que para el laminar. Debido a este aumento de las transferencias de calor por convección, se desea tener condiciones de flujo turbulento en muchas aplicaciones de ingeniería. Sin embargo, el aumento en el esfuerzo cortante de la pared siempre tendrá el efecto inverso de aumentar los requerimientos de potencia de bombeo o de ventilación. Un problema fundamental al efectuar un análisis de capa límite turbulenta implica la determinación de las difusividades parasitarias como función de las propiedades medias del flujo. A diferencia de las difusividades moleculares, que son estrictamente propiedades del fluido, las difusividades parasitarias dependen mucho de la naturaleza del flujo, varían de punto a punto en una capa límite. El problema es tal que continúa atrayendo a muchos investigadores hacia el estudio de la mecánica de fluidos.